Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la tercera sesión de nuestro club de lectura, bueno, al tercer libro, la sesión virtual del libro, el tercer libro que es Estrella Distante, esta novela corta de Roberto Bolaño en la que estamos tratando todo el tema de memoria colectiva, de violencia, memoria colectiva e identidad, que fue todo el eje del módulo. Eh, para esta ocasión nos está acompañando Tito Garza, que es un experto, ahorita él se presentará. Les queremos dar las gracias por estar acompañándonos y pues les damos de nuevo la bienvenida a esta sesión. Yo creo que vamos a tener una conversación muy interesante y nada, si quieres adelante tú, Tito. Estás muteado. Claro que sí, con mucho gusto, Pablo. Gracias por la invitación. De verdad que estoy muy contento y no solamente por estar en un espacio donde podemos reflexionar a través de la literatura en torno a ciertos temas como es la violencia, la memoria, la identidad, sino sobre todo por ser un libro particular de uno de mis autores favoritos, que es Roberto Bolaño, y que considero, y bueno, no yo, sino también la crítica en general, uno de los autores latinoamericanos más importantes que ha habido durante los últimos tiempos, ¿no? En ese sentido, el libro que nos convoca, Estrella Distante, pues me parece un tema preciso, ¿no? Un tema que conjuga la noción propiamente de la memoria colectiva, la noción de la violencia institucional que se ejerce durante periodos autoritarios y la manera en cómo que es tratada siempre a través del arte, siempre a través del sigilo, un thriller, ¿no? Es el tratamiento que se le suele dar a Estrella Distante, pues de verdad me parece algo bastante espectacular y muy peculiar, ¿no? En ese sentido, soy Tito Garzonofre, Juan Jesús, mi nombre oficial, pero todos me conocen como Tito. Soy investigador en la UNAM, soy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Mis líneas de trabajo están orientadas hacia la teoría y la filosofía del derecho. Lo que me enfoco últimamente ha sido en profesión jurídica, ¿no? En cómo piensan los abogados, cómo se estructura el razonamiento jurídico a través de la profesión. Y una de las mayores ventajas que tengo al estar en estos temas es que estoy convencido, soy un partidario de que una de las mejores herramientas que tiene la profesión jurídica para poder desarrollar sus habilidades es a través de la lectura, pero de la buena lectura, ¿no? De la literatura en general, ¿no? Entonces, la creatividad, la crítica, la asimilación de distintos temas a través de estos parámetros artísticos siempre bienvenida y siempre con la posibilidad de encontrar nuevas ventas. Entonces, gracias a la Konrad Adenauer por la posibilidad y a la orden para este libro. Buenísimo. Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Se ve bien mi pantalla. Sí. Sí, se ve súper. Súper. Bien, comencemos. Yo creo, y quizá hay que dar un poco de contexto sobre quién era Roberto Bolaño antes de entrar un poco en el tema. Roberto Bolaño es un escritor chileno que para muchos chilenos no es chileno. Es un escritor que era mexicano, pero también para algunos mexicanos no era mexicano. Es una suerte de tal vez escritor híbrido, porque también tiene una biografía muy interesante y muy pues rica. Es una persona que vivió en varios países y también yo creo que es uno de los grandes renovadores de la novelística latinoamericana. Yo creo que si en este momento Roberto Bolaño estuviera vivo, lo podríamos considerar, junto con dos o tres nombres más, uno de los escritores más grandes que tiene la lengua, o que tendría, ¿no? Roberto Bolaño es el responsable de darnos obras muy grandes como Los Detectives Salvajes, como 2666, como Amuleto y también como Estrella Distante, que es lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Eh, Sus temas suelen ser muy amplios, tal vez ahorita lo podemos tocar un poco más, pero hay de todo en su obra, ¿no? Hay un juego literario muy interesante, hay una forma
muy, muy especial de ver la literatura no únicamente como una narrativa lineal, sino también como un juego de espejos, como un asunto coral. Sus novelas son muy interesantes por eso mismo, porque él no se queda únicamente en hacer una historia, ¿no? Hay algo más, hay un juego con las estructuras, con las voces narrativas, con los puntos de vista, hay influencias de todo. Yo creo que es de estos escritores donde uno puede encontrar de todo dentro de una misma obra, que tiene como una especie de lúdica muy, muy interesante dentro de su trabajo. Eh, y por eso mismo es tan chévere poderlo analizar desde esta óptica, ¿no? Muchas veces se le considera como un sujeto muy especial. Como les digo, él nació en Chile, eh, vivió una gran parte de su vida en México y también vivió una gran parte de su vida en España. Y sin embargo, yo creo que nunca queda encajado en ninguna de las categorías, ¿no? No se le puede poner en el mismo estante de escritores chilenos como por ejemplo José Donoso o Isabel Allende. Tampoco entra en el club de los escritores mexicanos de su época, y tampoco entra en el de los españoles, pero están todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que el asunto está en que más bien es un escritor del mundo, ¿no? Tiene esta categoría, pues muy interesante. Eh, y bueno, ahora sí empecemos a charlar, y también yo creo, Tito, hagamos esto más como una conversación. Tú siéntete libre de intervenir cuando lo veas oportuno, y ahora sí empecemos a hablar de Estrella Distante, ¿no? Eh, para empezar, yo creo, y lo que quise colocar fue esta frase que me pareció muy, muy curiosa dentro del contexto de la novela, y es que él dice en algún punto que en Chile todos los actos poéticos terminan en desastre, ¿no? Chile es este país que tiene cierta carga especial con la poesía, ¿no? Creo que fue Alejandro Sambre que colocó en una novela y dice que los chilenos son bicampeones mundiales de poesía porque tienen dos premios Nobel, son Neruda y Gabriela Mistral. Y sí hay una tradición muy, muy especial, y tal vez eso resuena mucho en la novela, y yo creo que por eso también no es coincidencia que el personaje central, que es Carlos Vider, sea poeta. Es porque es un país donde la tradición poética es muy importante, es muy interesante. Hay figuras grandes como Nicanor Parra, como Pablo Neruda, Pablo de Roca, Enrique Lin, que son como de verdad puntos a los que uno siempre vuelve cuando empieza a analizar toda la temática de la literatura en Latinoamérica, y sobre todo de la poesía. Entonces creo que por eso es muy, muy interesante y muy chévere arrancar desde aquí. Como en las sesiones anteriores, para quienes no han estado, usualmente lo que hacemos, y también siéntanse libres de participar si están dentro del Zoom, con sus comentarios, o puede ser en el chat, o pueden activar sus micrófonos y charlar con nosotros también. Eh, y tratamos de llevar todo a partir de unas preguntas orientadoras que van a tratar de ayudarnos a encontrar la relación que tiene esta obra, uno, con el módulo, con todo el tema de la memoria colectiva, y dos, pues también con el aspecto jurídico, ¿no? Y sin dejar de lado también el aspecto literario. No sé, Tito, si quieras agregar Claro algo que más sí. de Roberto Sí, Bolaño hasta este punto. sí, no, yo creo que dice en el clavo, mi estimado, en el sentido que Bolaño, a pesar de que nace en Chile, la mayor parte de su literatura la construye en México y la desarrolla en España, ¿no? En Cataluña, en la Costa Brava. En ese sentido, Estrella Distante eh, presenta una reflexión sobre Chile o sobre un periodo temporal de Chile desde la distancia, ¿no? Esto es algo que Bolaño juega mucho en sus novelas, de las grandes atrocidades de nuestros tiempos o del siglo pasado, ¿no? Bolaño busca tomar cierta distancia y contar las atrocidades de nuestros tiempos a través de personajes más bien de corte marginal, ¿sí? Bolaño no hace una novela sobre Pinochet, Bolaño no hace propiamente una reflexión sobre los dictadores del siglo pasado, o sea Hitler o sea Franco, ¿no?
a pesar de que dentro de su literatura existe constantemente esas evocaciones, ¿no? Lo mismo en esta novela que tiene en Amuleto, que es sobre la ocupación de la Universidad Nacional, de la UNAM, precisamente en México, durante las Olimpiadas en el 68. Poco habla del presidente de aquel entonces, de Gustavo Díaz Ordaz. Lo que hace Bolaño es hacer una narrativa más bien de los marginados y de los marginales, de aquellos que no tienen la posibilidad de contar su historia y cuya voz ha quedado más bien difuminada a lo largo del tiempo. En ese sentido, Estrella Distante, el mismo título, evoca a la bandera de Chile, ¿no? Es la idea de una nación distante, ¿no? Es una reflexión constante sobre un periodo en donde quizá muchas personas fungieron antes que un rol de oposición, sino más bien de complicidad, ¿no? Y eso es propiamente con lo que abre la novela, con este epígrafe, ¿no? De Faulkner, ¿no? Que también me parece preciso y que a partir de ahí cubre toda la novela, que es qué estrella cae sin que nadie la mire, ¿no? Al final del día, la referencia propiamente a la caída de las dictaduras, a las atrocidades que realizaron, a pesar propiamente de los muchísimos problemas que tuvieron en torno a la justicia en el derecho, para poder manipular el derecho y utilizar el mismo para estructurar mecanismos de permanencia en el poder, parecería que al final siempre hay una mejor alternativa que esos modelos de Estado y de gobierno. En ese sentido, Bolaño es profundamente político, aunque la mayoría de sus entrevistas y de los textos no de corte literario que hay en torno a su figura, te hablan más bien de una impresión de alguien que quiere permanecer ajeno a muchas de esas coyunturas. Lo cierto es que estos textos en particular de Bolaño son pasajes profundamente políticos y nos devela a un Bolaño muy preocupado, no solamente por esa literatura, por esa ficción, por esa historia que sobrepasa muchas veces la vida misma, sino que hace una reflexión de la vida misma. Sí, no, muy, muy de acuerdo con esto y es lo mismo. Aquí yo creo que también una parte interesante del Roberto Bolaño como figura y de Roberto Bolaño como escritor es también la capacidad para colarle a uno la reflexión en algo donde parece que no está. Sí, a fin de cuentas, y esto vale para varias de sus novelas, como por ejemplo, si ustedes quieren una recomendación, Amuleto es muy buena, Los Detectives Salvajes es tremendamente buena y de verdad yo creo que hay pocas novelas recientes que lleguen a ese nivel. Y es que muchas veces toda su reflexión política y toda su profundidad se está como disimulando dentro de lo que uno está leyendo. A veces uno no la nota o la nota un poco por los lados o no se ve tanto, pero al final está. Lo mismo pasa en otros libros como por ejemplo Nocturno de Chile, ¿no? Hay toda una crítica y de nuevo la invitación, más allá del club de lectura y de todo esto, lean a Roberto Bolaño. ¿Sí? Su obra tiene mucho de dónde agarrar, tiene unas reflexiones muy interesantes y es una obra muy fresca. ¿Sí? No es una literatura cansada, no es una literatura que sea difícil. Yo creo que hay de todo un poco en esto, ¿no? Pero bueno, avanzando a lo primero, y yo creo que para abrir la conversación, y yo creo que aquí sí vale la pena preguntarnos es por qué Estrella Distante es una novela tan especial, ¿no? ¿Qué es eso? ¿O cuáles son esos elementos que, quizás ya lo estábamos respondiendo un poco antes, cuáles son los elementos que hacen que esto tenga tanto valor? ¿Por qué no es únicamente, por ejemplo, una novela de corte policial o por qué no es únicamente una novela política? O por qué no es también solamente una novela sobre la creación literaria? Porque yo creo que lo más interesante es el montón de reflexiones que hace Roberto Bolaño sobre la poesía, sobre la marcha, ¿no? Nos está narrando un montón de atrocidades sobre Claro. Carlos Vidal, pero al mismo tiempo también está contando lo interesante que es la poesía y lo interesante que son los poemas que hacen los aviones. Entonces, no sé, Exacto. ¿tú cómo ves? Sí, a ver, lo que hace interesante esta novela, lo que la hace diferente a otras distintas escritas por el propio Bolaño, es la posibilidad en torno a cómo
incluso en un periodo autoritario, en una dictadura, como fue en época donde se narra, donde estaban sucediendo atrocidades y donde en mayor o menor medida esas atrocidades eran permitidas muchas veces con la complicidad de muchísimas personas, dentro de todo ese cúmulo de situaciones existe de nueva cuenta un personaje marginal, alguien de quien no van a hablar los libros de historia, alguien que no va propiamente a pasar a un legado histórico de ese momento temporal, que tenía esa dualidad, ¿no? La posibilidad de generar terror, torturar en un determinado momento del día, mientras en la noche se dedicaba a leer poesía. Esto es algo que le fascina a Bolaño y que va a ser una constante en sus novelas. Cómo los nazis durante una época podían aniquilar a través de las prácticas más tóxicas y crueles a miles de personas y por la noche podían escuchar propiamente a Wagner o música clásica. Un poco esa dualidad existe hoy con el problema del crimen organizado y el narcotráfico. Por un momento dado tenemos la violencia exacerbada de nuestros contextos latinoamericanos y al mismo tiempo personas que en la noche suelen estar de fiesta y tener esa posibilidad de ver la vida de otra manera. En ese sentido, lo que hace Bolaño es jugar con esa dualidad. Bolaño, uno de sus objetivos constantes fue identificar la idea del mal. ¿Qué es lo que nos hace malos? ¿Qué es lo que nos hace generarnos como esa idea del mal, cómo se puede ir construyendo? Y uno pensará, bueno, la maldad claramente está en el dictador, está en el poder absoluto que no conoce límites, en la tortura, en la crueldad. Pero también hay otro tipo de maldad en donde la poesía se puede instrumentalizar para llegar a generar algunas reflexiones en torno al mismo mal. Aquí es la paradoja es fantástica, como un poeta que hace versos en el aire, ¿no? La imagen es brutal, ¿no? Agarra una avioneta y empieza a escribir palabras en el aire, versículos, palabras, y eso es un performance artístico de un gran calado, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en particular con ese tipo de cuestiones nos llama la atención de que Bolaño pone el dedo en la llaga en esa reflexión en torno a que muchas veces el mal no suele ser esa idea como está estructurada institucional y simbólicamente, ¿no? El mal puede tener muchísimas realidades. Una persona puede cometer atrocidades y al mismo tiempo que le guste la poesía, ¿no? Y cuando, sin spoiler, con los spoilers ya propiamente de la novela, pero lo que estamos viendo es que al final esta persona que hacía performance con un avión, tal, al final del día era un tipo que era un torturador, ¿no? En esta exposición, que me parece uno de los pasajes más macabros dentro de la novela, pues lo que estamos viendo es que el torturador se jacta y entiende el daño y el mal como un performance también artístico, ¿no? Es cuando el arte deja de tener sentido. Es cuando, esa yo creo que es la mayor reflexión, a reserva de lo que podamos seguir discutiendo, pero yo creo que la mayor reflexión de Estrella Distante es eso, es que en una dictadura hasta el arte se pervierte, hasta el arte, hasta la creación poética, hasta la idea propiamente de la generación de belleza, va a estar mancillada y atravesada por una distorsión ética y estética de cuáles son los parámetros objetivos que se pueden enarbolar en torno a una sociedad que está completamente desarticulada, pasmada, o así decirlo, anestesiada por el momento político que está transcurriendo. Y yo creo que también eso es lo que la hace tan interesante, y es que es crítica, y no es crítica únicamente con el régimen, no es crítica únicamente con las Fuerzas Armadas, sino también con el mundo artístico, ¿no? Es como la gente le permite a Carlos Vider hacer su exposición de arte y no pasa nada. Y esto yo creo que también se conecta con otro libro de Roberto Bolaño, que es Nocturno de Chile. En Nocturno de Chile está narrado por un sacerdote que al mismo tiempo también es crítico literario y es una persona que de cierta forma reflexiona en torno a la obra, y es decir, nosotros como intelectuales no hicimos nada frente al régimen, nosotros como intelectuales permitimos que esto pasara directamente. Y hay algo muy curioso en esa idea de Roberto Bolaño, y es, Carlos Vider es una persona que genera admiración en la novela.
o al menos dentro de cierta forma, y yo creo que eso ya es un poco un humor negro, a la gente le parece interesante lo que hace y aún a pesar de todo, el narrador que lo empieza a buscar ya mucho tiempo después de la dictadura, eh, está obsesionado no únicamente por el hecho de que sea un criminal, sino por el hecho de que sea un poeta. Entonces como que Claro, ahí ya hay algo muy, muy curioso y hay algo que yo creo que se une mucho con lo que tú decías y es eh, este paralelismo entre la poesía instrumentalizada o la poesía también como algo que incluso puede contaminarse dentro de un régimen. Muchas veces las personas sienten y piensan que el arte es inmune o que el arte es un antídoto contra el totalitarismo, pero no, también muchas veces es un refuerzo del mismo totalitarismo. Si pensamos en todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, el cine, por ejemplo, fue una de las herramientas más, eh, valga la redundancia, instrumentalizadas para mantener un régimen. Y yo creo que aquí ya hay una conversación interesante y es cómo las dictaduras o cómo los regímenes autoritarios empiezan a tomar a artistas bajo su cuidado para continuarse revalidando y también cómo eso se olvida posterior, ¿no? Porque también el chiste es que yo creo, y también es una de mis reflexiones al final de la novela, la gente se olvida de Carlos Vives. O sea, el narrador es porque lo persigue, porque se obsesiona, porque lo busca por todos lados, pero algo de lo que decía era que Chile lo olvidaba, que la cultura chilena se había olvidado de él y ahí hay algo muy, muy curioso, ¿no? A fin de cuentas, tal vez es un poco más para la conversación adelante. Muchas veces cuando cae un régimen y muchas veces cuando hay una estructura violenta que cae, eh, las personas recuerdan los mandos altos, no recuerdan así o no tienen tan presentes a los mandos medios, a las personas que estaban en los niveles más bajos. Y eso es interesante, ¿sí? Porque el olvido, eh, al menos sobre el papel, no debería estar tan, o ser tan completo, por decirlo así, ¿no? Las personas recuerdan la figura de Augusto Pinochet cuando uno piensa en la dictadura en Chile. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los militares que eran vecinos de otras personas, con los que eran mandos muy, muy pequeños, muy, muy cortos, y que después de los procesos pues, se pierden, se difuminan dentro de la sociedad y empiezan a ser personas normales, por decirlo así? Y yo creo que esto es muy interesante para saltar al segundo eje y a la segunda pregunta, y es... Eh, cómo se refleja la impunidad y la continuidad de la violencia en la sociedad latinoamericana, ¿no? Cómo Estrella Distante es un microcosmos de esto que se puede repetir en otros sitios. Yo creo que es una novela que bien podría ubicarse en cualquier otro contexto con algunos cambios y no sería tan distinta. Si uno se piensa, podría haber un Carlos Vider en Argentina, podría haber habido un Carlos Vider en Colombia, podría haber un Carlos Vider en casi cualquier otro país, incluso conectándolo con la lectura anterior, eh, en la República Dominicana durante la dictadura de Trujillo. Sí, no es algo tan especial, yo creo que sí es como algo que se puede ver mucho y en un contexto latinoamericano. Yo creo que es como no es gratuito que nuestra tradición de novela de dictador sea tan fuerte, ¿no? en efecto. El ámbito latinoamericano, por lo menos contemporáneo, a diferencia de algunos referentes clásicos, eh, presenta esa impunidad, ¿no? Esa continuidad histórica en torno a la anuencia y a la todavía cierta permisividad en torno a los crímenes que se realizaron en esos años, ¿no? En nuestro continente, en nuestras regiones, ¿no? Excepcionalmente, las discusiones en torno a la memoria histórica, al derecho a la verdad, resultan más bien de corte excepcional y no cotidiano y no normal, no normalizado, ¿no? Esto se explica por varios factores. Claramente hay una cuestión cultural, ¿no? Muy latinoamericana en el sentido de tener la posibilidad de no llevarse mal con el vecino, ¿no? Con no tener ese inconveniente y más bien evitar cualquier problema, ¿no? Y no solamente eso, sino también
hay algo de dar vuelta a la página, el futuro es tan improbable en estas regiones que muchas veces no anclarse al pasado. El único tiempo que vale la pena vivir en nuestras regiones parecería que es el presente. En ese sentido, la novela refleja pues esa posibilidad de complicidad en donde, como la manera en que termina, que me parece un episodio también espectacular, pues no transita propiamente por la justicia institucionalizada, ¿no? No es que exista un aparato de seguridad pública que vaya a perseguir a esta persona confesa que es cínica además, sino que transita por un detective privado, ¿no? Por esa idea de un detective salvaje que encuentra más bien la noción de venganza o la noción de establecer algunos parámetros para poder llevar a cabo cierta especie de venganza y de justicia por propia mano, ¿no? Que es la escena final, que es una escena que se encuentra también en la literatura nazi en América, que es uno de los libros publicados no por Editorial Anagrama, sino por Seix Barral, uno de los primeros libros de las novelas de Bolaños, donde es una antología ficticia de personajes de corte nazi que terminan en el continente americano, y el último pasaje de ese libro se retoma y se desarrolla de manera exhaustiva en esta novela. En ese sentido, refleja algo que al día de hoy lo seguimos viendo en distintas partes de Latinoamérica, que es la incesante posibilidad de que las instituciones de justicia truenen o quiebren o no funcionen, ¿no? Parecería que estamos atados más bien a la voluntad política, a la esperanza de llegar a un nuevo régimen, a que exista esa voluntad política, y sigue una perpetua conciencia colectiva en torno a la justicia por propia mano. Entonces, de esa manera es como se refleja la impunidad y la continuidad de una violencia en la sociedad latinoamericana, de un hecho que ocurre en los 70 del año pasado y que 50 años después nos sigue pareciendo algo tan natural e incluso muchas veces tan normalizado, ¿no? Sí, yo creo que ahí para continuar y tal vez hacer un pequeño paréntesis, Estrella Distante tiene algo muy especial, y es que Estrella Distante es la primera obra que Roberto Bolaño publica con Anagrama. No sé si ustedes conozcan muy bien la historia de Roberto Bolaño, pero es esta idea de un escritor que tuvo un montón de rechazos editoriales, que trató y trató y trató hasta que se le dio por algún lado. Y la editorial que lo lanza a la fama, por decirlo así, la editorial donde él hace gran parte de su obra mientras está vivo. Ahorita creo que se puede conseguir en Alfaguara y en libros de bolsillo de Penguin. Pero cuando estaba vivo y durante gran parte de su carrera, si no estoy mal, su editorial fue Anagrama. Anagrama, que es, no sé si ustedes lo reconozcan, son estos libros de colores que usualmente tienen una foto en la parte de adelante y tienen un logo como entre triángulos blancos y negros. Bueno, es una editorial que llevaba o que lleva un editor español que se llama Jorge Herralde. Y Jorge Herralde fue la persona responsable, y yo creo que a Roberto Bolaño se lo debemos en gran parte a Jorge Herralde, porque fue quien lo descubrió y quien pues incentivó mucho, y después pues fue una figura muy muy presente en la vida de Roberto Bolaño que lo llevó a poder empezar a sustentar su vida a través de la escritura, ¿no? Porque antes de ser como este escritor eh, que fue famoso, yo creo que a finales de los 90, a principios del 2000, antes de morir, Roberto Bolaño hacía otras tareas. Él se dedicaba a cuidar trailers en un parque en España, creo que es cerca de Barcelona, si no estoy mal. Eh, pero entonces es muy interesante, y por eso también me parece muy especial pues haber tenido Estrella Distante, y también yo creo que es de cierta forma una declaración de intenciones, ¿no? No es el mismo Roberto Bolaño que la gente todo el tiempo está diciendo que era muy desconectado, que era una persona que no quería en Chile, o que no tenía como esta conexión fuerte con su país. No, no, todo lo contrario. O sea, su primera gran obra, su primer gran libro es un análisis muy, muy concienzudo y muy fuerte sobre todo el tema de la dictadura en Chile. Claro, es posterior, ¿no? Y como dices, pues se ve normal y se siente normal aún después de tanto tiempo, pero pues es muy, muy curioso que arranque por aquí su obra pública. Claro, él
creo que tenía un libro publicado antes de Estrella Distante, si no estoy mal. Me falla la memoria para saber cuál era, pero a pesar de eso, como que su gran punto inicial, como el puntapié que lo manda hacia arriba en su carrera es Estrella Distante. Eh, bien, y otro tercer eje. ¿Por qué es importante o cuál es el papel que lleva Estrella Distante con todo el periodo de la dictadura, ¿no? Eh, Más adelante vamos a abordarlo un poco, pero yo creo que sí, en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a la obra testimonial o a la obra narrativa que de cierta forma pues explica un momento violento. Dentro de las lecturas complementarias que estuvimos enviando, hubo una muy especial y es uno de los volúmenes, un volumen que es narrativo de las observaciones que se realizaron acá por uno de los organismos que salió después de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Este es el informe, es uno de los libros de los informes de la Comisión para la Verdad en Colombia y es un informe narrativo, ¿no? Son pequeñas historias, son pequeños cuentos con relación a toda la historia del conflicto armado colombiano visto desde la perspectiva de las víctimas. ¿No? Entonces, volviendo un poco a eso y para reconectar, la tradición en Latinoamérica y muchas veces lo usual es ir directamente al testimonio o ir directamente a la historia pura y dura sobre los periodos. Sin embargo, y aquí podemos complementarlo más adelante, lo interesante de Estrella Distante es que también lo hace como un juego, ¿no? No es únicamente ir directo a hablar de la dictadura, a ser muy fijo respecto a lo que se comenta, decir Augusto Pinochet, que creo que ni siquiera se nombra dentro de la novela, pero siempre está ahí de fondo, siempre se ve como la sombra cruzándolo todo, sino también dar el espacio de usar la novela como una herramienta. Estrella Distante es una novela policial, a fin de cuentas. ¿Sí? El gran asunto, y yo creo que desde la mitad del texto en adelante, todo se siente como una persecución, ¿no? Es alguien en busca de otra persona en medio de un juego de espejos. Entonces, ¿quién es Carlos Vider? ¿Por qué está? ¿Dónde está? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es cierto? ¿Qué no es cierto? ¿Tiene otra personalidad? ¿No? Entonces, me parece que es muy chévere ver cuál es el rol dentro de la dictadura, ¿no? O cuál es el punto de referencia que toma la obra respecto a esto y respecto a la idea de la memoria colectiva de algo tan inabarcable como una dictadura, que es principalmente yo creo que de las más largas que ha habido en Latinoamérica, que fue la dictadura en Chile. En efecto, la manera muchas veces para, eso se ha teorizado en distintas disciplinas, para volver hechos traumáticos de esta magnitud colectivamente, no puede ser de manera tan burda ni de manera tan nítida, ¿no? Esto lo estudió Freud durante muchos años en su libro que tiene El chiste y el inconsciente colectivo, ¿no? La manera en donde durante la Segunda Guerra los judíos pudieron poder finalmente liberar muchas de sus emociones que vivieron durante estos lamentables periodos de la historia de la humanidad fue a través de la burla, fue a través de utilizar distintas herramientas para darse a conocer las atrocidades que fueron propiamente cometidas, ¿no? En ese sentido, lo que hace Bolaño me parece una estrategia fantástica, ¿no? Bolaño no, esto no es un libro de historia, esto no es propiamente una enciclopedia, ni siquiera una novela que parte de la costumbre o de la realismo más duro, ¿no? Bolaño toma ciertos elementos de personajes, ¿no? Que existen, que existieron, incluso propiamente lo de Carlos Mider tiene un fundamento en la realidad, pero en ese sentido, Bolaño, como bien dices, no menciona nunca propiamente a Pinochet, no menciona nunca propiamente las implicaciones políticas del régimen. Al contrario, lo que hace es sembrar esa duda, ¿no? El papel que juega la memoria colectiva entonces es que al final la memoria colectiva se va construyendo en ocasión de las distintas posibilidades que tiene cada persona de querer entrarle a ese tema en particular, ¿no? No hay una manera exacta de poder reconstruir el pasado. Cada quien lo vivió de esa manera, en ese sentido, se va construyendo una memoria individual, que la suma de las memorias individuales
termina, por cierto, una forma de poner en común o de colectivizar ciertos recuerdos a través propiamente de estos personajes. En ese sentido, es una herramienta poderosísima, sea a través de una herramienta artística o sea también a través de distintos factores como los que ocurren en la manera en que Bolaño transita no por un thriller, sino es más bien un ejercicio desde la novela histórica. Entonces, ese es el papel que juega la memoria colectiva en esta novela específica. Que es un juego, porque además, o sea, yo creo que es este tipo de libros que uno puede ver desde muchas ópticas diferentes y en todas funcionan. De alguna manera también es una metaliteratura, ¿no? La gran reflexión de Roberto Bolaño es ¿qué es literatura? ¿Qué es poesía? Y yo creo que es la pregunta que se va repitiendo dentro de toda su obra. Roberto Bolaño, eh, de alguna forma no era, y creo que eso es una apreciación personal, era mucho mejor novelista que poeta, ¿no? Era cuentista, era poeta, era ensayista y era novelista. Y el gran Roberto Bolaño yo creo que está en las novelas. Sin embargo, su punto más interesante es que su conversación sobre la creación literaria está transversalmente en todo lo que hace. Si a ustedes les gusta la escritura, si ustedes quisieran eh, entender o ver bien, por ejemplo, cómo es el proceso de una persona que escribe, cualquier libro de Bolaño habla sobre eso, ¿no? Nocturno de Chile es una reflexión larguísima sobre qué es la poesía, sobre por qué es importante, qué hace buena la poesía y qué no. Los detectives salvajes es también algo muy similar y es la búsqueda de qué es la poesía o de cuál es la poesía valiosa, ¿no? Y eso es también algo muy, muy vital. Son libros que están llenos de una energía creativa, que son libros que permiten mucho un juego posterior, que no están únicamente centrados en sus historias, sino también en reflexiones más profundas sobre el libro mismo, ¿no? Sobre la idea y sobre la identidad. Eh, si ustedes tienen el tiempo y si quieren, las entrevistas de Roberto Bolaño son maravillosas en eso. O sea, la forma en la que este tipo habla sobre los escritores que admira, sobre Nicanor Parra, por ejemplo, no tienen desperdicio. Realmente son conversaciones muy interesantes, son muy chéveres. Eh, y además muestran una dimensión adicional y es que tal vez en algunas novelas lo que hace Roberto Bolaño no se siente tan serio, ¿sí? No se ve, por ejemplo, en Detectives Salvajes donde se habla de alcohol, se habla de una vida más o menos bohemia. Muchas personas la subestiman en esa línea, pero a la larga si uno escucha a Roberto Bolaño hablando de su obra y hablando de lo que hace, esto es la más alta literatura posible. Sí, hay algo muy, muy interesante en esto y hay también una habilidad muy amplia como novelista. Y yo creo que eso se ve también en Estrella Distante en el sentido de cómo el juego de espejos de Carlos Vider, de su doble, no solo funciona como la novela policíaca, sino también funciona como un análisis en varios aspectos, ¿no? Eh, Continuando esto y yendo un poco más hacia adelante, quisiera saber tú cómo ves la manifestación del concepto de justicia, no solo en el asunto de la dictadura, o lo que ocurre dentro de, que yo creo que es medio libro, sino lo que ocurre después de una dictadura. Y ahí quizá podemos retomar el tema que yo les estaba diciendo antes de Carlos Vider es alguien que se olvida. Y eso es una figura muy interesante dentro de toda dictadura y dentro de todo régimen autoritario. Muchas veces las personas que ejecutan la voluntad del régimen son las que se pierden y nos quedamos solo con las caras más visibles. En efecto, sí, me parece una pregunta que da justo en el clavo, ¿no? Porque eh, es más bien la falta de justicia, ¿no? Es el ejemplo claro de cómo las instituciones están a merced de una persona. Esto lo decimos constantemente. El régimen perfecto por excelencia que les gusta propiamente a muchísimas personas es la dictadura. Es la dictadura porque es un régimen que no permite disidencias. Es donde el orden depende de la voluntad de una sola persona. La democracia como tal, la democracia es imperfecta, ¿no? La democracia imperfecta y la democracia implica diálogo, diferencia. La democracia implica muchísimas abrir heridas que no están del todo solventadas o que no están del todo claras. En ese sentido,
sí me parece importante que la ausencia de una justicia institucional, ¿no? Sea en ese presente o sea a través de mecanismos para la recuperación de la verdad, de la memoria y de la historia, pues en contextos como los que se pretende puede ser enteramente algo que no termina propiamente por eh, construir una posibilidad de futuro, ¿no? Esto lo dice Judith Butler, ¿no? Cuidado cuando el futuro se convierta en esa palabra que usemos para no poder imaginar cómo va a ser el día de mañana, ¿no? Y parecería que entonces la justicia queda al arbitrio de una persona, a la posibilidad de hacerse justicia por propia mano, que es como termina este lúgubre personaje, o bien al anonimato y más bien a difuminar la línea que separa la justicia de la venganza, ¿no? En ese sentido, los ejercicios hoy en día de memoria histórica en hechos de que ya están en el pasado son muy valiosos y es necesario hablar y discutir de ellos, ¿no? Es una pregunta que da vueltas en todos estos contextos. ¿Cuándo el pasado deja de ser pasado? Cuando los crímenes del pasado tienen una caducidad. Y en ese sentido creo que la novela de Estrella Distante en particular es una herida abierta, no solamente a la sociedad chilena, sino también a todos los nuevos regímenes autoritarios que parecería que están tomando cada vez más fuerza en los actuales contextos a nivel mundial, ¿no? De acuerdo, y también pensar que el único problema no es una dictadura. Yo creo que gran parte del asunto latinoamericano es que en muchos países no existe como tal o no existió propiamente una dictadura que pueda equipararse a lo que ocurrió en Chile, en Argentina o en República Dominicana, pero sin embargo sí hay elementos muy parecidos y yo creo que esa era, por ejemplo, una de las reflexiones que hacía Mario Vargas Llosa con respecto a México, ¿no? Decía, México funciona como una dictadura, tiene elementos de una dictadura, pero no es una dictadura, sino un lugar donde el poder se ha mantenido hegemónicamente en un partido. Eh, Claro, Solo la decía, dictadura perfecta. Durante muchos años fue el régimen de gobierno que tenemos, ¿no? La presidencia imperial, ¿no? La presidencia sexenal absoluta, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que pasa con instituciones débiles en contextos donde está tan atravesada la desigualdad, en donde difícilmente va a poder salir adelante una noción muchísimo más robusta, transicional, que vaya por identidades políticas diversas de las que actualmente están dominando y en ese sentido es un buen ejemplo de acuerdo. Para hacer un punto adicional, y yo creo que es otra cosa que vale repensarlos y ahí sí como una pregunta adicional dentro de esto que acaba de surgirme, y es el tema de la venganza, porque hasta qué punto se ve la venganza como una forma de justicia, como una forma de reparación dentro de esta novela, ¿no? Eh, a fin de cuentas, el final, la última parte es el asunto de hay que matar a Carlos Vidal. Sí, por un interés que no está muy claro, por una idea que no está muy clara, pero esto es como la forma más lógica de justicia o entre comillas de justicia que se presenta en la novela. Y yo creo que eso viene también muy de la mano de este tipo de cosas, eh, de las justicias alternativas, ¿no? O de diferentes tipos de justicia, porque claramente cuando hay regímenes o cuando hay gobiernos que tienen todo este involucramiento en asuntos, díganlo ustedes, crímenes de Estado, terrorismo de Estado también. Hay algo que siempre queda pendiente, ¿no? Yo creo que la justicia nunca es perfecta, creo que eso es algo casi obvio, pero está el asunto también de ver hasta qué punto se puede llegar a algo que permita a las víctimas como cierta restitución. Por eso me parece también interesante que ustedes hayan podido leer el volumen de las observaciones que les compartimos aquí de la Comisión de la Verdad de Colombia, porque es una forma distinta de reparación, ¿no? La reparación posterior, y eso hace parte de la memoria colectiva, no es solamente la justicia que va a los estrados, no es solamente la justicia de cárcel o de castigos, sino también es la justicia de poder dar un testimonio de algo.
y eso es valiosísimo dentro del contexto de Roberto Bolaño, ¿no? Que haya quien dé cuenta del testimonio, decir, Carlos Vider no solo era terrible por haber matado personas, era terrible porque mató personas que eran cercanas, que eran poetas, que eran amigos de otra persona. Claro, Carlos Vider es un personaje ficticio, pero es algo que vale la pena repensarlo en otros contextos y que vale la pena tratar de aterrizarlo a cualquier conflicto que ustedes quieran analizar o a cualquier dictadura o a cualquier gobierno autoritario, pienso yo. Eh, y yo creo que eso ya nos lleva a otro punto muy interesante y es el diálogo de estrella distante con la tradición de la literatura latinoamericana. Y este ya es un punto más, vale la redundancia, literario, ¿no? Es empezar a pensar esto cómo se enmarca dentro de una región donde es muy común llegar a este tipo de obras. Por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, una de las primeras obras de no ficción que empiezan a ser tomadas como con muchos recursos literarios es esta que es Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Si ustedes han leído, por ejemplo, a Truman Capote, que es este libro inmenso y maravilloso que es A Sangre Fría, que es un análisis de un crimen muy, muy, entre comillas, objetivo o que es algo que raya en la no ficción y es algo que es muy popular. Operación Masacre es del inicio, ¿no? Operación Masacre es un antecesor de ese libro y es un antecesor de ese estilo y es eh, narración de cosas terribles que ocurrían en la Argentina eh, durante el siglo pasado. Y por eso mismo, y yo creo que también temas como la novela de Dictador, que es La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, o aquí haciendo un paralelo curioso con Isabel Allende, con su libro que es Mi país inventado, les doy un poco el chisme literario de Roberto Bolaño no quería nada de Isabel Allende, ¿no? Tuvo unas opiniones muy fuertes sobre Isabel Allende, y quizá por eso es curioso también mencionarla acá, pero es interesante también. Ella, por ejemplo, en este libro, En mi país inventado, hace un análisis muy interesante, si ustedes no lo saben. Isabel Allende era sobrina de Salvador Allende, y en este libro cuenta un poco toda su vida a partir de lo que ocurre cuando cae el gobierno de Allende, y tiene su valor testimonial, ¿no? Es todo lo que ocurre después en su vida a partir de una dictadura. Y lo mismo, también les quise poner este libro de Juan Gabriel Vázquez, que es El ruido de las cosas a caer, y es un poco una narración sobre la violencia en Colombia. Si ustedes miran cualquier país de Latinoamérica, una que otra excepción, todos tenemos libros sobre la violencia y libros muy, muy profundos sobre conflictos. Sean conflictos armados, como por ejemplo aquí en Colombia, como también pueden ser conflictos derivados de dictadura, que eso se encuentra mucho en Argentina y Chile, o conflictos de otro tipo que son como más urbanos, tal vez más difíciles de rastrear. Creo que eso pasa mucho en México. En este momento pienso también en La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, que yo creo que es súper interesante. La masacre de Tlatelolco, perdón. O en El Apando, que también es una novela súper, súper interesante y que va como en esta misma línea. Y sí hay una tradición latinoamericana del testimonio, ¿no? En efecto, sí. Aquí lo que estamos viendo es que muchas de estas pues, son enteramente realidades, ¿no? Historias contadas de lo que se vivió, ¿no? Y eso es lo fantástico de la literatura. Se le contará, se le añadirá, pero lo cierto es que la posibilidad para volver a ello ha sido siguiendo esta tradición, a diferencia de otros contextos como los occidentales, ¿no? Más bien a lo largo de distintos, pues se crea, o sea, es una pregunta fundamental, ¿por qué en Latinoamérica no existe el género como tal de ciencia ficción como tal, ¿no? La gran ciencia ficción parecería que siempre viene de otras latitudes. Bueno, aquí porque la que hay que solventar o la guerra que estamos viviendo todos los días, ahí dominando las posibilidades de imaginado de crear otros escenarios en donde podamos transcurrir esos momentos, ¿no? Entonces, es muy realista la literatura y eso lo hace profundamente literaria. Eso lo hace un ejemplo de una novela que realmente pueda estar muy vigente. La novela que se va a escribir en las próximas décadas, pues será claramente una novela que te hable de la violencia de género, la violencia de identidades, de la gran desigualdad económica y social que existe en nuestras regiones. Ya se está escribiendo propiamente, ¿no? De ese desapego completo hacia la idea de solidaridad o de vecino propiamente, ¿no? Con distintas plumas en donde parecería que
antes que tener que crear todo un universo en torno al mismo, estamos más bien acostumbrados a ir generando literatura sobre nuestra realidad. De acuerdo, y yo creo que en ese sentido hay muchos nombres muy interesantes. Por ejemplo, si ustedes quieren ver una perspectiva diferente de todo el asunto de la dictadura en Chile, tal vez más seria, mucho más solemne que lo que hace Roberto Bolaño, eh, lo cual no la hace mejor o peor, sino distinta, es por ejemplo la obra poética de Raúl Zurita. Raúl Zurita es un poeta chileno que fue víctima de torturas y que fue encarcelado en el momento en el que sube el régimen. A él, si no estoy mal, terminan encerrándolo en un barco, lo cual es una cosa rarísima, pero su obra y gran parte del cuerpo de su trabajo está hecho en torno a la memoria colectiva y a la idea de hacer una literatura testimonial. Eh, Hay un montón, por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de ir a Chile o si viven en Chile, eh, de monumentos con relación a la dictadura. Y hay algo muy curioso y es que, por ejemplo, hay un video de Raúl Zurita frente a uno de esos monumentos leyendo uno de sus poemas testimoniales. Es una obra que está llena de una fuerza muy importante por la manera en la que narra. Y yo creo que lo interesante también y la reflexión grande que pondría yo aquí es que en un contexto de violencia realmente no importa tanto la manera que uno elige para narrarla. ¿Sí? La narrativa de Roberto Bolaño de hacer una novela policíaca, de hacer una novela que tal vez no se toma tan en serio algunos aspectos como muchas personas habrían querido, eh, es igual de válida, por ejemplo, la narrativa de Raúl Zurita o la narrativa de otros escritores que buscan llegar a este tipo de historias, ¿no? ¿Por qué? Porque a la larga la memoria colectiva es algo que se va construyendo a partir de la cultura de cada país, ¿no? Es como recordamos nuestra vida, ¿no? Y eso va en muchos aspectos. Si ustedes son de Colombia, por ejemplo, pueden pensar la narrativa cultural no únicamente desde nuestros libros, sino también, por ejemplo, desde la televisión, desde un montón de novelas. Si han visto, por ejemplo, Escobar, el patrón del mal, independientemente cómo lo piensen o cómo lo interpreten, hace parte de la manera en la que nosotros recordamos nuestra historia, en la que nosotros construimos a partir de la violencia, a partir de lo que ocurre y por eso me parece muy valioso lo que hace Roberto Bolaño y es decir, yo entiendo que pasó esto, veo la relevancia, pero mi forma no es irme directo al testimonio, mi forma no es eh, lo solemne, es hacerlo a mi manera, es hacerlo con un juego de literatura, es hacerlo con un juego de persecución, de espejos, de un ritmo muy curioso y también de cierta forma cruel, como con la obra y con el personaje que es Carlos Vider, ¿no? Eh, y ya por último, que yo creo que es la última de las preguntas orientadoras antes de que nosotros podamos conversar, y es esto, y es cómo la novela negra o el género de detective funciona como un elemento para la búsqueda de la justicia, ¿no? Cómo lo usa. A la larga, la persecución de Carlos Vider no es solo la persecución de un individuo, es la persecución de alguien que representa algo más profundo y es el tipo de individuo que está ahí, es lo que yo les digo, los mandos medios, las personas que muchas veces se olvidan, yo creo, y eso ya es una interpretación personal, eh, Roberto Bolaño pone el ojo ahí y él dice, miren, no es solo Carlos Vider, es algo que está más allá, es algo que se repite y la búsqueda de Carlos Vider también debería ser la búsqueda de cientos de figuras, de cientos de personas dentro de este tipo de historia, ¿no? Sí, justamente, o sea, esta novela negra, ¿no? Esa noir fiction, ¿no? Donde el protagonista no es el detective. Eso es lo que hace brutal Uh -huh. el ejercicio literario de Bolaño, ¿no? Pues aquí no estamos tras las pistas, es más bien la historia propiamente del sospechoso, del villano, ¿no? Incluso del criminal y sus víctimas, ¿no? En ese sentido la idea de una novela negra para abordar la noción de justicia en contextos de impunidad,
pues parecería que nos retrotrae propiamente al estado de naturaleza, a la ley del más fuerte, al sálvese quien pueda, ¿no? Y esto te habla de los niveles de impunidad y de cinismo con los que pueden transitar estos personajes a lo largo de cierto tiempo que se va conociendo, la manera en cómo se va enarbolando propiamente la historia, ¿no? Sirve propiamente estos ejercicios para evitar hacer la posibilidad de ese revival de la justicia por propia mano y más. Yo creo que a pesar de estos casos donde uno tiene cierto alivio, la versión, ¿no?, de Tarantino, de Bastardo sin Gloria, su versión del nazismo y cómo termina en su película, ¿no? Uno se siente aliviado de que reciben castigo, pero lo cierto es que la noción de castigo o de venganza puede ser una pendiente resbaladiza para terminar al final del día cayendo en una espiral de violencia sin límites, ¿no? Esperemos que este tipo de casos cada vez sean más excepcionales y que las instituciones de justicia puedan y tengan la voluntad política de acercar propiamente a las víctimas a su derecho a la verdad y a la repetición y a la no repetición, ¿no? Sobre eso propiamente creo que es la gran enseñanza de la novela de Estrella Distante de Bolaño, de entender que siempre que se busque una noción de verdad o de justicia, claramente va a haber alguien más que también la quiera buscar y se puede generar un ciclo de violencia sin límites. Aquí lo que te habla propiamente es de la posibilidad de cómo en un estándar totalmente difuso por una dictadura se puede venir a menoscabar la, la noción propiamente de estabilidad, eh, eh, de justicia institucional en torno al derecho y a las instituciones que lo operan. Serían a grandes rasgos, estimado Pablo, algunas reflexiones en torno a esta novela fantástica y que recomiendo bastante. Es breve, que no son los dos monstruos que muchas veces se comen a Bolaño, que son los Detectives Salvajes y 2666, sino algo más enfocado en un capítulo, ¿no? El chisme literario es que Bolaño quería escribir una trilogía, ¿no?, de tres novelas que hablaran sobre el tema de la memoria en contextos autoritarios. Escribió dos, que fue propiamente Estrella Distante y también Amuleto, en el caso mexicano, y siempre se comentó que estaba pensando en una novela sobre el franquismo en España, ¿no? Entonces, esos temas en particulares se encuentran en Bolaño y también con distintos satélites como puede ser la literatura nazi en América y sobre todo Nocturno de Chile, que también es una reflexión importante sobre esa bifurcación entre la idea que tenemos sobre el mal. A grandes rasgos, mi estimado, es un poco lo que preparamos para la presente sesión y de verdad muchas gracias por la invitación y eso, que leer siempre resulta un placer, pero siempre que lo hacemos de manera compartida y con un libro en común, siempre las reflexiones suelen ser muchísimo más interesantes. No, muchas gracias a ti. Yo creo que ya lo último y el punto adicional es que ustedes puedan comentarnos qué otras reflexiones les abrió el libro, si hubo algo más que ustedes vieron dentro de la narrativa o si quieren hacer algún comentario adicional ahora en este momento, pues están muy bienvenidos, ¿no? Dentro del espacio. Yo creo que podemos tener unos 5 o 10 minuticos más para conversar en caso. Eh, y también que puedan contarnos. Yo creo que más adelante les contaremos qué otros libros vamos a estar viendo en el club. Para las personas que no puedan estar, pues aún tenemos el grupo de WhatsApp y ahí pueden enviar sus comentarios adicionales. Eh, pero pues nada, ahí les dejo la posibilidad de charlar. Voy a detener un poco la grabación para guardarla para las personas que no están acá.